Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, como sabrán, estamos hablándoles desde la escuelita bíblica. Seguramente te habrás dado cuenta que este domingo no tuvimos escuelita, entonces nosotras nos pusimos a pensar qué podemos hacer para que los chicos puedan recibir su clase de escuela dominical. Pero como sabemos que en las diferentes escuelitas dominicales tenemos diferentes lecciones, hemos decidido tener una clase especial. Hoy vamos a empezar una serie que se llama El Apóstol Pedro. Es decir, que vamos a hablar de un seguidor de Jesús que pasó por tiempos muy difíciles y que aprendió a confiar en Jesús. Así que, vení, vamos a abrir la Biblia. Ya. Este Simón, ¿viste que está medio bronceadito así? Como que está medio morochito. Bueno, resulta que Simón y su hermano son pescadores. Y ellos conocieron a Jesús un día que estaban pescando, estaban trabajando. Jesús se acercó a ellos y les dijo, vengan, si me siguen, los haré pescadores de hombres. Desde ese día, Simón y Andrés siguieron a Jesús y le vieron hacer muchos milagros. Él y 10 personas más que se convirtieron en sus seguidores fueron llamados discípulos de Jesús. Otro nombre para Simón también es Pedro, y muchas veces la Biblia lo llama Simón Pedro. Así que si decimos Simón, estamos hablando de él, y si decimos Pedro, también. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que pasó un día en la vida de Pedro. La historia nos dice, la historia que está en la Biblia, no es una historia que yo estoy inventando, es que ese día los discípulos estaban muy cansados. Todo el día trabajaron, habían visto algo maravilloso. Jesús había multiplicado panes y peces para que mucha gente que no tenía que comer pueda comer. Pero estaban cansados porque Jesús había trabajado todo el día predicando la palabra y ellos habían ayudado a cuidar de la gente, a hablar con las personas, a llevar y a traer las canastas con los panes y los peces. Había sido un día muy agotador en el desierto. Entonces Jesús les dijo, muchachos, vayan tranquilos, embarquen, súbanse al barco y empiecen a navegar por el mar de Galilea. Yo los voy a alcanzar. ¿Qué quería hacer Jesús? Jesús quería quedarse solito para orar, porque es muy importante orar con mamá, con papá, pero también orar solito y decirle a Dios todas las cosas que están en nuestro corazón. Pero resulta que después que Jesús estaba ya en su lugarcito para orar y los discípulos estaban navegando, se desató una tormenta gigante, esas tormentas que hacen como y que resuenan las ventanas y que hacen mucho ruido toda la casa. ¿Estuvieron alguna vez en una tormenta así? ¿Cierto que da un poquito de miedo o mucho miedo? Los discípulos sabían que en el mar de Galilea las tormentas no paraban rápido. Era un mar que, a pesar de ser bastante pequeño de anchura, ¿sí?, era muy tormentoso. Y entonces dice la Biblia que ellos estaban en el barquito y empezaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque sabían que la tormenta no iba a parar así como así. Y el barquito se empezó a mover. El problema fue cuando se dieron cuenta que a lo lejos había una luz blanca. La Biblia dice, los discípulos, viéndola andar sobre el mar, se turbaron, es decir, dijeron, ¿qué es esto? ¿Saben qué? No era nada raro. Era Jesús que estaba caminando sobre el mar, porque Jesús es Dios, tiene poder sobre todos los elementos. El agua, la tierra, el fuego, el viento, Él puede manejar todas las cosas, están bajo su control. Entonces Jesús estaba mostrándoles a ellos que Él podía hacer esto, para que ellos crean más todavía. ¿Pero qué pasó? Ellos no pensaron que era Jesús, ellos dijeron, ¡un fantasma! Y entonces empezaron a tener miedo y a temblar y a temblar y a temblar. Y entonces Jesús le dijo, muchachos, no tengan miedo, yo soy Jesús. Entonces dice que todos empezaron a decir, wow, este hombre. Dice la Biblia que Jesús le dijo, tened ánimo, o sea, decir, pónganse bien, tranquilos, contentos.
yo soy, no tengan miedo. Entonces, nuestro amigo Pedro dijo, yo voy a saber si es Jesús. Y entonces la Biblia nos dice que Pedro muy rápidamente le dijo, bueno, si vos sos Jesús, le gritó, decime entonces que vaya hasta alcanzarte, que camine sobre el mar. Jesús le dijo, bueno, venite, no hay drama. La Biblia nos cuenta que Pedro empezó a caminar sobre el mar. ¿Ustedes alguna vez intentaron caminar por arriba del río? Muchas veces cuando entramos a la playa empezamos a entrar y nos hundimos, pero la Biblia nos dice que Simón pisaba el agua y no se hundía porque estaba caminando arriba del mar. Pero en un momento Simón tuvo mucho miedo porque dice que vio el viento que hacía y era muy fuerte y le llevaba a todas las personas y entonces tenía miedo de lo que estaba viendo. Había sombras, había viento, había por todos lados cosas y había agua debajo de sus pies y él sabía que no se puede caminar sobre el agua. Y entonces tuvo miedo y cuando tuvo miedo se hundió. Sí, se hundió, mira. Se hundió y entonces dice que clamó a Jesús y le dijo, Jesús, ayúdame, me estoy hundiendo. La Biblia dice, Señor, dijo Pedro, sálvame. ¿Qué imaginan que hizo Jesús? Cuando nosotros estamos en problemas, podemos decir, Señor, sálvame, porque sabemos que Jesús nos escucha y que podemos confiar en Jesús porque Él tiene poder sobre todas las cosas y que todo en nuestra vida va a estar bien si confiamos en Jesús. Pase lo que pase, vamos a estar bien. ¿Saben qué pasó? Jesús ayudó a Pedro y lo levantó y después subieron juntos a la barca y el mar se calmó. Se quedó así como un bebecito cuando duerme, muy tranquilito. El mar se calmó y entonces todos dijeron, ¡oh! Verdaderamente, este Señor, este Jesús es Dios. Bueno, nosotros estamos pasando por una situación difícil, no podemos salir de nuestras casas, estamos un poco tristes capaz y por ahí también vemos que mamá y papá se pueden poner nerviosos. Pero podemos recordar que podemos hacer lo que hizo el apóstol Pedro. Cuando estuvo en problemas, que dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Mira, hermanito, ahí. Jesús extendió su mano y le dijo, pero Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué temiste? No tengamos miedo, chicos. Todo va a estar bien, porque Jesús nos cuida. Y si todavía no conoces a Jesús, si todavía nadie te contó de Jesús, bueno, hoy estás aprendiendo a Jesús con nosotros. Jesús es Dios y como es Dios tiene poder sobre todas las cosas, las enfermedades, las tormentas, los problemas de la vida, cualquier cosa que te dé miedo, vos podés decir, Señor, Jesús, sálvame y Él te va a ayudar. No tengas miedo, no dudes de Jesús porque Él está en control. Así que ahora lo que podés hacer a partir de ahora que estamos hablando de la confianza en Jesús es pedirle todos los días a Jesús, Señor Jesús, ayúdame a confiar cada día más. Sálvame de mis miedos, sálvame de mis problemas, ayuda a mis papás a confiar en ti. ¿Sí? Vamos a juntar las manitos, cerrar los ojitos y bajar la cabecita para no desconcentrarnos. Y vamos a decirle a Dios, amado Dios, a veces somos como Pedro, no tenemos fe o nuestra fe es escasa, es poquita, pero nosotros queremos confiar cada día más, confiar en Jesús y saber que Él está en control de todas las cosas. Querido Dios, guárdanos, Señor, y sálvanos de todas las cosas malas que nos rodean. Confiamos en que vos nos vas a cuidar siempre, sin importar cuál sea nuestra situación. Vos estás en control y nos cuidás porque nos amás mucho y porque tenés todo poder. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Espero que les haya gustado la historia y nos vemos la clase que viene con una nueva historia de Pedro